A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitada de esta noche es magíster en Administración Pública, magíster en Relaciones Internacionales, experta en Organización, Gestión y Evaluación de Instituciones Públicas, diplomada en Mecanismos de Prevención a la Corrupción. Tiene una ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. En la actualidad cursa un doctorado en Derecho y Gobernanza en la Universidad de Salamanca, España. Fue vocal, esto es, consejera nacional electoral y luego vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Actualmente es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Tengo el alto honor de contar en esta noche con la magíster Ana Marcela Paredes Encalada, a quien, tras darle la más cordial bienvenida, le consulto cómo ve la organización del Consejo Nacional Electoral en torno al cumplimiento de su actividad primaria, que tiene que ver con dar seguridad electoral a la sociedad ecuatoriana. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto compartir este espacio. Respecto a la pregunta, pues es lamentable que, tal como veo la situación, se avecina esa muerte anunciada. Veo que es una crónica de una muerte anunciada. Muy lamentablemente, hoy por hoy están por conformar, por renovar parcialmente este consejo, y lamentablemente ya está naciendo con una sombra de dudas la forma como se están admitiendo o no a los participantes, los tiempos, esta cuestionable direccionalidad. Parecería que está haciendo que hayan pues ciertas figuras ya con una trayectoria conocida, con una línea además conocida, que lamentablemente no van a mejorar la situación actual. Y si vamos a hablar de seguridad electoral, pues más bien van a aportar con opacidad a los procesos electorales. Es muy grave lo que señala mi invitada, la doctora Ana Marcela Paredes, cuando nos recuerda que este mismo momento se está dando un proceso electoral en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde, al margen de lo que está ocurriendo en el país con una crisis política, crisis social, crisis económica, ahí están en su fiesta propia. Están prácticamente a dedo designando. Usted fue vicepresidenta del CNE, Ana Marcela. ¿Cuál fue su experiencia trabajando al interior de ese organismo? Bueno, yo creo que fue una experiencia importante para conocer de primera mano cuán complejos resultan los sistemas electorales, cuánta especialidad se requiere precisamente para que estos procesos se desarrollen desde ese deber ser. Pero, muy a mi pesar, debo decir que hay unos factores políticos que están inminentemente entorpeciendo esos debidos procesos. Esa es una forma muy elegante en la que la doctora Paredes lo que dice es: existe una línea horizontal que está atravesando ese debe ser, que tiene que ver con la pureza de lo que implica el resguardar la decisión de cada uno de los ciudadanos expresada en las urnas. Ahora bien, estamos frente, le insisto, Ana Marcela, a un sistema electoral que no es para nada confiable.
Bueno, yo tengo mis reparos, creo que no se ha aportado en algo que es muy importante, la cultura ciudadana, que puede también ser un contrapeso en el hacer o dejar de hacer precisamente en el escenario electoral. Recientemente estuve en Paraguay, en las elecciones de Paraguay, y resulta que ahí hay una campaña que está promovida por Naciones Unidas en la que les invitan a los niños a votar, les enseñan cómo hacerlo, les dan unos stickers de superhéroes, están los jóvenes además que son parte de los colegios, están participando el día de las elecciones. Es decir, que es el proceso educativo la parte fundamental para que la población entienda el valor y la importancia que tiene el dar un voto. Eso comienza a temprana edad. Yo creo que es un engranaje. Si entendemos a la integridad pública, como lo menciona la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ellos hablan de todo este engranaje que contribuye, en este caso, a la integridad pública y, por supuesto, a la integridad. Hablando puntualmente de integridad electoral, es clave el factor de la cultura ciudadana, del elemento humano que también aporta en este engranaje. Si dejamos a que todo lo hagan este organismo electoral que lamentablemente no goza de confianza años atrás y que con todos estos ruidos mediáticos cada vez va bajando mucho más estos niveles de confianza, pues si como ciudadanos seguimos dejando este tema a un tercero, a un organismo que no goza de esa confianza, pues no vamos a conseguir los cambios que aspiramos. Yo creo que es importante, por ejemplo, estar en los medios de comunicación, es importante que los medios tengan una voz, que la ciudadanía también se active, que haya esa falta de tolerancia con los hechos que estamos viendo y que realmente pues no vemos como que no hay una alternativa, ¿sí? Y es necesario, por supuesto, que se vuelva como a esos inicios en los que no se hable de política como si fuera una mala palabra. Por eso le comentaba este caso que a mí me impactó positivamente en Paraguay, porque los niños están aprendiendo a entrar en la política de una manera mucho más propositiva, porque los jóvenes son parte de la jornada electoral, sin que sea un tema únicamente que requiera ese pago o que tiene que ser de los otros. No, la ciudadanía es parte activa también de este proceso y eso aporta a la confianza, lo que hoy lamentablemente no tenemos en el país. Es así y es muy lamentable, porque precisamente la situación de crisis generalizada que afronta el Ecuador es el resultado de buena manera de la falta de un sistema electoral confiable que además aporte con una cultura electoral desde un inicio. Es el resultado de la carencia de organismos políticos, esto es, de partidos políticos con estructura ideológica, con propuesta programática, con una base de sustentación ética, no solamente con registros mal hechos de supuestos afiliados que aparecen en unos y otros partidos. En definitiva, hace falta retomar una proyección seria y honesta del manejo, para mí, de la base misma que sustenta un sistema democrático sano, que es todo lo que tiene que ver con el tema electoral. Ahora bien, la Contraloría General del Estado efectuó 3 auditorías de gestión al interior del Consejo Nacional Electoral con resultados que reflejan la inseguridad electoral. En una serie de temas se encontraron irregularidades graves. En la inscripción, por ejemplo, ilegal de 4 organizaciones políticas, y a pesar de no contar con el 1.5% que la ley ordena, pues siguieron operando. Luego, con un informe de junio del 2020, la Contraloría determinó que los consejeros de mayoría incumplieron con su recomendación. No sé si es que estas auditorías de gestión se realizaron en su época, Ana Marcela, o fue posterior. Fue posterior y realmente es un tema que a mí me causa enorme preocupación, porque de lo que leí en una investigación reciente, resulta que ni siquiera es que no cumple con el 1%. Por una argucia legal hay algunos formatos de la recolección de firmas que no tienen, que no consta una firma, pero sin embargo se le concibe como un tachón e igual suman.
¿sí? Hay algunas organizaciones políticas, Eso no se llama quiero dar el corrupción, nombre. Ana Marcela, Exactamente. no hay cómo cambiar la cosa. Exactamente. Y digamos, por esta salida legal que se dio, efectivamente hay organizaciones políticas que no cuentan con ese respaldo ciudadano. Lo que nos dice la doctora Paredes lo que hace es confirmar que los hallazgos de la Contraloría referido a ese tema tenían razón de ser. Sí, hay muchos errores ahí que no han sido subsanados y que todo el tiempo se están anteponiendo precisamente sus intereses cortoplacistas políticos. Cuando en el 2008, cuando se pensaba este nuevo momento de la función electoral, se hablaba de un consejo que sea independiente, que no venga de organizaciones políticas, que se someta a un concurso de méritos y de oposición para que entonces pueda orientar y pueda aportar a esa confianza en un tema tan importante en una democracia como lo son las elecciones. Resulta que hoy por hoy este consejo, digamos que salió de un consejo de participación ad hoc, ¿sí? Que buscaba saldar o de pronto recuperar un tema que no resuelto. A este lo integran organizaciones políticas que obviamente no reflejan las más de 300 registradas en el país. Usted tiene por razón. un lado. Luego, todos los elementos, ¿sí? que se han dado no aportan a la confianza ciudadana. ¿Qué pasó con Yas Unidos? Todo ¿Qué pasó? lo contrario, ya vamos a hablar de eso. Con informe, le decía, de junio del 2020, la Contraloría determinó que los consejeros de mayoría incumplieron con su recomendación, permitiendo que los 4 movimientos ilegalmente inscritos sigan adelante. Luego, con una predeterminación, esto es gravísimo, Ana Marcela, la propia Contraloría General del Estado establece una multa en contra de los consejeros Atamaín, Cabrera y Acero, de los de mayoría. Y no solo eso, sino que también Contraloría establece la más alta sanción, que es la destitución. El país no tiene memoria. Eso quedó establecido y yo no sé en qué paró. ¿Usted sabía de esta resolución de Contraloría? Sí. ¿Cuál es su criterio sobre el tema? Bueno, esto es un pasado muy reciente. Todos supimos, todos leímos de las noticias y supimos, digamos, de esta resolución. Pero ahí justamente está el tema de que cómo se anteponen los intereses cortoplacistas y cómo hay estas tensiones entre el constitucionalismo y la propia democracia. Vimos que igual cuando los famosos jueces de los manteles, ¿sí? ¿Cómo no? Ellos justamente fue un periodo electoral en donde se declaran que son la máxima autoridad y entonces pueden hacer y deshacer a su antojo. Algo parecido en micro pasó recientemente y hasta la fecha, pues, ¿qué es lo que después dijeron? No, es que Contraloría no debía intervenir en esos temas. No. Y entonces, pero ahí está justamente, por es supuesto. Como, por estar en un periodo eleccionario, no es que tampoco hay las facultades como para hacer a la carta. No se trata de una dictadura y la señora Atamaín es la dictadora, o estaríamos pues frente a un poder omnímodo donde ella reúne todas las atribuciones constitucionales para hacer lo que le venga en gana. No se trata de eso. Muy bien, en un nuevo proceso de auditoría, Ana Marcela, la Contraloría General del Estado, en cumplimiento de sus obligaciones de orden constitucional y legal, dispuso un examen especial a los procesos y sistemas informáticos. Aquí ya entramos en el tema fraude. Dispuso la Contraloría una auditoría especial a los sistemas informáticos aplicados para la conformación y depuración del registro electoral, conteo de votos y resultados, y encontró gravísimas falencias. ¿Usted sabe de esto, Ana Marcela? Sí, por supuesto. ¿Qué comentario tiene? Sí, de hecho, ahí es cuando entra esta pugna de poderes, ¿sí? Porque tampoco es que la Contraloría goce de la probidad que todos los ciudadanos esperaríamos. Entonces, ahí justamente empieza ese tema de saber, ¿confiamos en ese informe de Contraloría o está dirigido? El problema es que está dado, y más allá de establecer una confianza o no, eso implica obligaciones constitucionales y legales, al margen de cualquier situación ya de orden personal.
¿Es un tema institucional? ¿Se respeta o no la Constitución o simplemente sirve como papel sanitario? El tema tiene que ver con algo de fondo. Es más, el examen arrojó un largo listado de falencias e irregularidades graves, evidenciándose, estoy leyendo lo que dice el resultado: la inexistencia de procedimientos para la oportuna detección de errores y correcciones de datos registrales civiles, identificación y cedulación que no permitieron la depuración de la base de datos. Asimismo, se llegó a determinar que el incumplimiento de las observaciones del organismo de control, determinó que no se asegure la integridad de las bases de datos, repositorios de imágenes y librerías del sistema de transmisión y publicación de resultados. Esto no garantiza el resultado y la seguridad electoral. Esto es un tema de fondo. Esto implica un informe del más alto organismo de control que dice que no existe seguridad electoral y así lo determina de manera detallada. ¿Qué podemos hacer, Ana, para lograr modificar todo esto, Ana Marcela? Porque esto no es posible que continúe y no pase nada, que los apagones ya sean parte del paisaje ecuatoriano, que no tengamos esa seguridad elemental en establecer mediante nuestro voto un mandato que vaya a ser respetado. Sí, es que el tema hay que verlo desde la raíz, justamente, y por eso me remitía a cómo fue, o al menos cómo la Constitución del 2008 preveía que se conforme este nuevo Consejo. Si ahora estamos a puertas de una renovación parcial de ese Consejo que no nos da confianza y lo están haciendo de una manera amañada, el árbol sigue torcido. Exactamente, pero entonces desde su raíz hay demasiada injerencia de los partidos políticos y es precisamente lo que en nuestra Constitución se señalaba que debía preverse. Ana Marcela, yo aquí tengo un punto de vista diferente. Yo creo que hay una presencia absolutamente dañosa de mafias, no partidos políticos. Ahora se ha confundido eso. Ahora hay empresas electorales. Ahora existe incluso otro tipo de chequeras que está contaminando lo que antiguamente conocíamos como partidos políticos y queríamos que sean esos organismos que intermedien con la sociedad civil para buscar organizar los sistemas políticos de un país. Entonces, no creo que sean esos partidos políticos, son las mafias las que meten la mano. Sí, pero ante tal irregularidad tras irregularidad, yo creo que la Corte Constitucional debe pronunciarse. Ya. Yo creo que es un tema que realmente la Corte del país debería ya poner un alto. ¿En qué forma? Pues justamente determinando que aquellas causas que debieron procesarse en su momento y que hasta este momento no han tenido culpables, es como que... Llegan a ser delitos, Ana Marcela. Supuesto, el tema es tan grave como que llegan a ser delitos. Entonces usted ya nos abre una luz y un camino. Usted dice la Corte Constitucional debe pronunciarse. Debe dirimir ¿Qué en más? estos temas. Yo creo que igual el tema de la participación de la ciudadanía, por más democracia agobiada que puede existir hoy, por más fatiga democrática como se refieren algunos autores, creo que es necesaria y creo que es pertinente. Usted está hablando del poder ciudadano a partir de la generación de una cultura electoral. Exactamente, de las personas que responsablemente somos parte de lo que sucede en esta red pública, en esta cosa pública que es de todos y de todas. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante y yo sí quiero aquí llamar esa atención a un país que tradicionalmente no se ha quedado callado y que hoy por hoy parece que con este desgaste lo que pasa y esta polarización que un está problema dejando, ¿no? Que viene al día siguiente otro más grande, claro. La inseguridad que nos mantiene a los ecuatorianos contra la pared, sí. Y todo eso que son enormes distractores para que siga un sistema torcido. Coméntenos, por favor, Ana Marcela, ¿qué ocurrió en el tema Yas Unidos? Sí, bueno, no, yo le mencionaba ese caso que es justamente uno de los elementos que más desconfianza generó
con el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que ocurrió? Si es que se garantiza en el país que hayan mecanismos de democracia directa y una vía para hacerlo es recogiendo firmas ciudadanas, ¿sí? No hablo de los consejos que más bien coartan esa posibilidad de participación, sino que desde una iniciativa ciudadana se recolectaron firmas precisamente para llamar a una consulta popular desde abajo, porque lo que hemos tenido en el país son varias consultas desde arriba, pero ninguna desde abajo. Y resulta que el momento que se llevó a ese organismo el número necesario de firmas y se burló con esa confianza, porque la respuesta del organismo fue no se completaron, se comprobó que había ahí francamente una burla a todo ese proceso que significó, mañoso. Por supuesto, ese factor lo que hizo fue generar una enorme duda con todo lo que haga el organismo. Sí, haga bien, haga mal, todos recuerden que la palabra fraude empezó a estar manejada con una cotidianidad que por supuesto nos hace un gran daño a esa cultura ciudadana, a esa cultura que parte de la desconfianza y no de la confianza. Por ello es que hoy pueden hacer lo que hagan y ya no es un tema prioritario. Usted dice, claro, es que salimos de una tras otra, ahora mismo estamos ante un posible juicio político al presidente, es decir, hay una serie de cortinas de humo que no nos dejan ver a fondo lo que aquí está sucediendo. Y para ello yo creo que sí se requiere mayor presencia de los medios de comunicación en un tema que es clave, porque finalmente este rato estamos debatiendo sobre qué es el futuro actual, digamos, al corto plazo del presidente, pero de aquí en adelante quienes cuenten los votos van a marcar cuál es el destino del país. El tema tiene que ver con la calidad de democracia que estamos nosotros dejando a las nuevas generaciones. La democracia debe ser un sistema capaz de ofrecernos eficaces y concretas soluciones a problemas que tiene la sociedad. La democracia no tiene que ser pues una entelequia que nadie la entiende. La democracia tiene que ser salud, trabajo, bienestar, seguridad social. Eso tiene que ser la democracia. La democracia debe ser simplemente el medio de realización del ser humano en conjunto social y no solamente un sistema que ayuda a deformar lo que implica la voluntad popular y se convierte en una acción de unas mafias que tienen en sus manos el control de las computadoras de un Consejo Nacional Electoral. Eso no podemos permitir nunca más. ¿Qué más tenemos que hacer, Ana Marcela? Bueno, como le decía en un inicio, el tema de la educación cívica, de la educación en valores, que de pronto a veces nos parece que es un tema que ya no está en vigor, creo que es elemental hoy por hoy. Si queremos hablar de integridad pública, es cuando más... Ese es el punto de partida. Por supuesto. A veces pensamos que ese tema ya viene automáticamente de casa, cuando en realidad en escuelas, en colegios, en centros de formación es necesario que se pueda hablar de la educación en valores, de la ética, de para qué sirve, de hacer la diferencia entre lo que es el sector privado y lo público. Si no, resulta que hay personas que terminan en casos de corrupción que dicen, sí, yo cobraba el 10% como lo hacía en un parqueadero. Una cosa normal, como si fuese, y ahora, hoy por hoy hablan los asambleístas como si eso fuera parte de su gestión. Es así. Realmente hemos decaído muchísimo. Creo que más bien aquí hago un llamado a esa necesidad de que desde todos los espacios podamos contribuir a esa integridad pública. Para ello, ya voy a robarme unos par de minutos para invitarles el 16 y 17 de mayo, el Instituto de Altos Estudios Nacionales va a llevar a cabo el primer Congreso Internacional sobre Integridad Pública. Va a ser en el Swiss Hotel de 9 a 12 del día. Esperamos que puedan inscribirse entrando a nuestras páginas web, pero ahí van a venir algunos panelistas internacionales que nos van a comentar sobre cómo retomar ese camino torcido, sobre cómo recuperar, por ejemplo, la importancia del sistema de méritos y oposición en la carrera pública, ¿no? Que hoy por hoy pensamos que ya todo está dado, ya todo se da dedo, pero como todos estos elementos contribuyen para que vuelva a resurgir un sistema de integridad pública muy venido a menos, lamentablemente, en nuestro país. Agradezco a la doctora Ana Marcela Paredes por su extraordinario aporte en el programa de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30 y el domingo a las 21:30. Una buena noche.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.